de Infobae, donde tendrán contacto directo con los profesionales. Hoy vamos a hablar de las lesiones en el deporte. Si bien hacer deporte es un hábito muy saludable y sano, a veces podemos lastimarnos. Para ello, hoy convocamos a 4 especialistas, 2 de Uruguay y 2 de Argentina, quienes nos brindarán consejos para prevenir y tratar distintas lesiones. Dentro de la próxima media hora, ustedes pueden hacerles llegar sus preguntas. Les voy a presentar a los profesionales. Desde Uruguay tenemos al doctor Juan Martín Stefani. Él es médico especialista en medicina del deporte por la Facultad de Medicina de Montevideo. Cuenta con un diploma en Sports Medicine del London Hospital Medical College de Inglaterra y además es médico de The British School All Boys and All Girls Club y ex médico de la Unión de Rugby del Uruguay, Selección Mayor, Juvenil y SEDEN. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. También desde Uruguay tenemos al doctor Santiago Pache. Él es médico general por la Facultad de Medicina CLAE y médico del plantel de rugby de All Boys Club. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Desde Argentina tenemos al doctor Norberto De Bag. Él es médico graduado de la Universidad de Buenos Aires, cardiólogo deportólogo con posgrado en ozonoterapia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Y finalmente el doctor Álvaro Muratores de Argentina. Él es médico especialista en artroscopía del miembro superior y cirugía y microcirugía de mano. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, ante todo yo quisiera saber cuáles son las lesiones más comunes que sufren los deportistas. No sé quién quiere empezar a hablarme. Vamos por orden, doctor Muratores, si quiere empezar usted. Yo en realidad les puedo contar acerca de lesiones que vemos en el miembro superior de los deportistas. Esas lesiones van a variar de acuerdo al tipo de deporte. Si el deporte es simétrico o es asimétrico, por ejemplo, un deportista, por ejemplo un tenista, tiene un porcentaje alto de lesiones a nivel del hombro y un porcentaje alto de lesiones a nivel del codo, en menor frecuencia es en la muñeca, porque generalmente el deporte de él es asimétrico. En el hombro lo que vemos fundamentalmente son lesiones que causan inestabilidad en el hombro, que son lesiones ligamentarias, y lesiones en unos tendones del hombro que se llaman manguitos de los rotadores. A nivel del codo solemos ver, bueno, ya habrán escuchado de las patologías que se llama codo de tenista. Es una patología bastante frecuente que se ve en determinados jugadores de tenis de determinada edad. Y en la muñeca sobre todo se ven algunas patologías que tienen inflamaciones o tendinitis. Esas son las lesiones que vemos en miembros superiores nosotros. Doctor Pache, ¿cuáles son los aspectos fundamentales para prevenir lesiones musculares y tener una buena rehabilitación? ¿Cuáles serían las claves de una buena rehabilitación? Bueno, hay varios aspectos importantes a la hora de prevenir las lesiones deportivas. Desde ya el entrenamiento físico en un periodo semanal, como también al momento antes de empezar la actividad física, digamos el estiramiento, la hidratación previa al entrenamiento es fundamental, como también durante el mismo entrenamiento y después del entrenamiento, así como también la nutrición, manteniendo cantidades de vitaminas y diferentes nutrientes adecuados, así como también todos los aspectos externos que tiene el jugador, como el ámbito familiar y psíquico, también van a participar, contribuyen a las lesiones deportivas del jugador. Y por supuesto que una buena rehabilitación después de tener una lesión deportiva es fundamental para el pronóstico del futuro de ese deportista, de manera que si no sigue una buena rehabilitación es muy probable que vuelva a tener la misma lesión u otra. Doctor Stefani, usted trabaja con rugbyers, tiene mucha experiencia en este deporte. ¿Cuáles son las principales lesiones que tienen estos deportistas, que a veces suelen ser, pueden causar hasta la muerte, de hecho, porque es un deporte bastante violento por momentos? Sí, el rugby sin duda en el momento siempre se consideró al rugby como un deporte de contacto. Hoy no se considera como un deporte de colisión, donde los choques son frecuentes, la velocidad de los jugadores y el peso de los jugadores cada vez es mayor,
por lo tanto las lesiones traumáticas son repetidas. Básicamente hay traumatismo de cráneo, hay contusiones musculares, menos ocasionalmente se ven fracturas, que pueden ser las más comunes quizás en la fractura de clavícula o de algún hueso del miembro superior, y raramente se ven, pero se ven fracturas también de miembros inferiores. Por eso, sobre todo lo que más se ven son contusiones a nivel de todo el cuerpo. La más riesgosa, por supuesto, las más riesgosas son los traumatismos del cráneo, y la que todos que tenemos más miedo son los traumatismos de columna cervical. Doctor de Vago, usted trabaja con ozonoterapia. ¿Qué tipo de tratamiento se puede hacer con esta terapia tan nueva en realidad? No hace mucho tiempo que se utiliza. Sí, con respecto a lo que están hablando los colegas, yo quería agregar que yo estoy en el fútbol, en otro deporte, en el que las lesiones que podemos ver van a estar más que nada sujetas al miembro inferior, principalmente en primer lugar los desgarros musculares y las contracturas musculares, después siguen los esguinces, principalmente de tobillo, y por supuesto en rodilla también los esguinces de rodilla, y después un poco más grave que son las fracturas ligamentarias. Esto es lo que más comúnmente, pero siempre hay factores que podemos determinar intrínsecos y extrínsecos, ¿no? Dentro de los intrínsecos tenemos aquellos que son exclusivamente de cada individuo. El estado psicológico es muy importante porque es uno de los, para mí, de los 3 puntos fundamentales de un deportista, que son el físico, el talento y la cabeza. La cabeza significa la psicología, y realmente es una de las causas importantes que muchos no se tienen en cuenta en el deporte. Por eso los psicólogos del deporte recién están empezando a introducir lo que es prevenir lesiones a través de ejercicios y actividades, que es algo muy importante para más allá del terreno, el calzado. Es importante la entrada en calor para prevenir todas estas lesiones, y por supuesto la organización. Acá en Argentina, un conocido entrenador de fútbol, Carlos Bribol, director técnico, exjugador argentino, él decía que practicaba con todos los partidos había que hacer lo que se llama el enfriamiento, es decir, no irse los jugadores directamente al vestuario, como lo hacen habitualmente, a bañarse y ese patio en la casa, sino que hacer el calentamiento para bajar ese metabolismo, esa temperatura que está el cuerpo a full, porque está con la temperatura axilar a por el 40 por encima de la temperatura, y luego hacer la elongación, y con eso vamos a prevenir la lesión. Con respecto a los nuevos tratamientos que vos comentabas, yo te diría que nosotros tenemos experiencia en ozonoterapia, tenemos posgrado de la UBA, ya por el segundo en la Universidad de Buenos Aires, una terapia, un tratamiento que la cura está en Europa, que se llama Italia, España y Alemania, y no es más que la aplicación de ozono, que es un gas que se va a aplicar localmente en las lesiones, y que los beneficios que va a producir de forma local va a ser la producción de óxido nítrico, lo que hace que las arterias van a aumentar la dilatación y mejor caudal de sangre llegada, va a aumentar y mejorar el metabolismo, el efecto antioxidante, que es importante, y el efecto antiinflamatorio, porque corta la cadena inflamatoria, la cadena analgésica. Esto lo que hace es hacer un acortamiento de la inflamación de los deportistas, y sobre todas las cosas diríamos que la cicatriz no es una cicatriz fibrosa como la mejor es una cicatriz mucho más elástica. Y otros tratamientos que estamos utilizando nosotros que son los factores de crecimiento plaquetario, y lo otro es la cámara hiperbárica. Después puedo hablar sobre estos temas, pero estos 3 tratamientos que se están utilizando, que están comprobados científicamente, son los que se están utilizando acá últimamente en Argentina. En el Club Atlético River Plate se utilizó en el jugador Poncio, en un desgarro que tenía muscular, se utilizó el plasma rico en plaquetas. Por supuesto, el jugador dentro del tiempo correcto pudo participar, así que eso no impide hacer cualquiera de estos tratamientos, los tratamientos habituales de lo que tenemos todos en cuenta, sino que
tratamiento complementario que ayuda a la fisiokinesio, a la rehabilitación y a todos los tratamientos convencionales. Doctor Pache, tenemos desde Chile una pregunta de Juan Carlos López que dice que comenzó a entrenar hace 2 semanas en un gimnasio. Principalmente hace sentadillas, estocadas y corre en la cinta. Y desde ayer siento una molestia en las rodillas. ¿Puede ser a causa del ejercicio? ¿Qué recaudo debería tomar? Bueno, en este caso habría que ver si es un deportista habitual, si hace solamente 2 meses que comenzó su actividad, y es posible que, dependiendo de la intensidad del ejercicio que haga, si comienza de manera más rápida de lo habitual, puede comenzar digamos, a tener problemas más bien desde el punto de vista muscular, pero puede también tener que ver con lo que llamamos un síndrome patelofemoral, dado por una tendinitis, inflamación de los tendones rotulianos, que en realidad, bueno, mi colega Martín Stefani puede, con su experiencia, explicarlo un poco mejor que yo. Lo que es seguro es que él necesita hacer, o sea, si elige hacer ejercicio como ha elegido, debe hacerlo bajo la supervisión correcta. Esto es con un entrenador que esté capacitado, con un preparador físico y bueno, y si pudiera haber un médico deportólogo, también. Muchos de los errores que cometen los deportistas recreativos en sus etapas iniciales es que se entusiasman demasiado con determinadas actividades y producen sobrecargas que a veces generan esos dolores. O sea, la recomendación es que él haga ejercicio, que le va a hacer mucho bien, pero que lo haga de manera supervisada con profesionales que saben lo que hacen. Acá tenemos una pregunta para el doctor Murature de Graciela, de Argentina. Dice su inquietud sobre las lesiones ligamentarias de muñeca de los deportistas de tenis. Pregunta a qué se deben, cuáles son los más comunes y de qué modo pueden tratarse. Las lesiones ligamentarias de los deportistas hay como lesiones de 2 tipos. Una son lesiones por caídas, por ejemplo, la gente que se cae andando en longboard o skate o artes marciales que tienen derribos, y las otras lesiones son lesiones por hiperflexión o hiperextensión, que son lesiones por torsión que se dan fundamentalmente en el tenis. Básicamente no hay una forma de prevenir un evento traumático. Nosotros lo que le indicamos a los deportistas es que tomen y que tengan los recaudos adecuados para cuidarse. Una vez que un deportista está con dolor, nosotros lo que tratamos de hacer es diagnosticar exactamente ese dolor, porque el dolor de muñeca es bastante común. Si es un dolor inflamatorio, con recaudo nos permitimos continuar, pero si nosotros evidenciamos que tiene una lesión ligamentaria esa muñeca, tiene que tener tratamiento. La lesión ligamentaria más frecuente de la muñeca por caídas son la lesión de los ligamentos escafos semilunares. Es una lesión bastante común dentro de lo que es la gimnasia deportiva y los artes marciales que tienen derribo, y son lesiones cuando uno las encuentra inicialmente lo que tiene que hacer es inmovilizarlas. Hay lesiones bastante severas, pero las lesiones iniciales lo único que tiene que hacer un paciente es quedarse inmovilizado. Generalmente nosotros tomamos radiografías para diagnosticar, muchas veces las radiografías no aparecen, y la resonancia es lo que nos complementa, es el estudio complementario que necesitamos para estadificar, es decir, saber qué tan grave es la lesión ligamentaria que tiene el paciente. Esta pregunta es para el doctor Debag, desde Argentina. Viendo tantos casos de muerte súbita en el fútbol, ¿cuál es la causa que ocasiona esta patología que no haya sido detectada en los exámenes preliminares? Con respecto a la muerte súbita, lo que podemos decir es que el 80 hasta inclusive el 90% la causa es una cardiopatía y posiblemente de origen congénita, como es la miocardiopatía hipertrófica, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho y la anomalía de las arterias coronarias. Dice que uno tiene que hacer los estudios siempre de aptitud, es decir,
ya sean para deportes recreativos o deportes de alta competencia, los cuales se basarían en el examen físico, pero ante esto la historia clínica personal y familiar es muy importante por los antecedentes directos con familiares que hayan tenido una muerte súbita antes de los 35 años, hacer un interrogatorio personal por si antecedentes de doping o algún otro antecedente, y por supuesto el examen físico, clínico, cardiológico y el electrocardiograma basal es lo mínimo que nosotros pedimos para aquellos deportistas recreativos menores de 35 años. En aquellos deportistas mayores de 35 años, la ergometría, que es la prueba de pulso, es la indicación, ya que la enfermedad coronaria es la primera causa de muerte. Sabemos que nosotros la muerte súbita la podemos prevenir, pero no la podemos evitar. Eso está comprobado, estamos haciendo un seguimiento hace 12 años de la muerte súbita a nivel mundial, y con estudios normales puede aparecer toda muerte súbita. Porque hay casos, se calcula a veces un 30% de enfermedades que se llaman canaliculares y que están dados por los canales de iones de calcio, de sodio a nivel de las arterias. Esto no lo detectamos con ningún estudio, solamente con el ADN, que recién se está empezando a hacer, principalmente en Europa y en España, ya que tuvo muchos antecedentes de muerte súbita, y esto a través del ADN podemos detectar. Por eso, inclusive, a través de una autopsia puede no detectarse la causa de la muerte súbita en el deporte. Pero como siempre decimos, antes de hacer una actividad deportiva, es la consulta médica, y tener el acto médico es fundamental. Perfecto. Esta pregunta que tengo ahora es para el doctor Stephanie. Viene desde Chile, y preguntan: en los que practican running, una lesión común por problemas en la mecánica del pisado es el nódulo de Morton. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para este problema? ¿Nódulo de Morton? Neuroma de Morton. Normalmente en el neuroma de Morton el tratamiento es quirúrgico, es una lesión dolorosa que se prolonga en el tiempo, pero la solución final es la quirúrgica. Se pueden atenuar los síntomas con plantillas y con obviamente el uso de buen calzado, pero la solución definitiva es la escisión del neuroma y rehabilitar al atleta después para que pueda volver a participar. Doctor Pache, Graciela desde Argentina dice: en la luxación acromioclavicular repetitiva en el rugby, ¿cuándo se debe recurrir al procedimiento quirúrgico? Bueno, en realidad yo no soy traumatólogo, pero tiene sus... no manejo sus indicaciones precisas, pero después de un tratamiento quirúrgico que no hubo buenos resultados, no sé exactamente cuál es el periodo de tiempo que se debe esperar para volver a someter a un tratamiento quirúrgico, pero seguramente debemos realizarlo después de un tiempo prudente. No sé si algún colega puede indicarlo de alguna mejor manera. El que quiera Seguro que el colega que es especialista en miembro superior y artroscopía nos va a aportar más luz en el tema. Sí, las lesiones acromioclaviculares en realidad para nosotros son un desafío, porque estéticamente son bastante desagradables, le dejan una secuela estética a un paciente, pero funcionalmente los pacientes conservan buen rango funcional y buena elevación. Si específicamente estamos hablando de un paciente que está jugando rugby, es decir, si el paciente es un jugador de rugby profesional, que nosotros pensamos que si lo operamos, el paciente tiene que volver a hacer el mismo traumatismo y la misma caída probablemente al mes o a los 2 meses, muchas veces esperamos final de temporada para operarlo o final de la vida activa del rugby para resolverlo, porque son lesiones bastante frecuentes y es muy común en que los jugadores de rugby presenten como secuela esa luxación acromioclavicular sin impedimento para sus actividades. Si el paciente realiza otro deporte, nuestra indicación cambia, pero para el rugby específicamente somos bastante cautelosos porque es una articulación que siempre está en juego y se lastima muy frecuentemente esa articulación.
Por lo tanto, no hay garantías de que lo reparemos y no se vuelva a romper muy rápido. Tengo una pregunta, me la puede contestar el que quiera. Analías de Uruguay dice: mi hijo de 12 años quiere comenzar a practicar tenis. ¿Qué recaudos debería tomar antes de comenzar? Es muy chico para empezar. ¿Quién quiera comenzar? Bueno, podríamos decir que me parece que es demasiado chico como para comenzar a hacer la actividad de tenis. Por supuesto que todo deporte tiene una medida de entrenamiento para cada edad, así que yo creo que 12 años es una buena edad para comenzar. Por supuesto, siempre es bueno con aquellas personas que tengan una experiencia, que sean un personal idóneo, no forzar, por supuesto, lo que sería para cualquier otro deporte, lo del sobreuso, ¿no? Es decir, más que nada hacer un entrenamiento con sobrecargas o un tratamiento que no sea adecuado a la edad. Y fundamentalmente es recomendable, como lo dije anteriormente, hacer los estudios previos. Por lo menos en 12 años es importante hacerle un examen clínico, cardiológico y un electrocardiograma. En este caso la ecografía no es necesaria, excepto que no haya dado bien un electrocardiograma o cualquier otro de los estudios que se le hayan practicado o la oxigenación cardíaca. Pero yo creo que es una buena edad para comenzar, que sea controlado, y por supuesto lo que significa el entrenamiento regular tiene que ser, como dijeron otros colegas, tiene que ser el personal idóneo, en especial preparadores físicos, de educación física, que son aquellos que tienen una formación que se va a basar en la fisiología, en la anatomía, y todo realmente en conjunto lo que es el cuerpo humano, ¿no? Mucho más importante que a veces entrenadores que tienen cursos o que no llegan a ser completos, digamos, o que son mucho más cortos. Tengo otra pregunta más. Dígame, por favor. A ver, ¿puedo agregar una cosa? Sí, por supuesto. Sí, coincido con lo dicho, pero a los 12 años también es importante entender que no debemos encasillar a los niños en un solo deporte, sino seguirle ofreciendo un espectro amplio de otras actividades deportivas, y después probablemente a los 14 años su talento para determinada actividad lo va a encaminar más hacia una actividad u otra, pero siempre tratar de ofrecerles a los niños la mayor cantidad de variedad de deportes y que ellos puedan después elegir donde puedan destacarse más o donde les guste más. Ellos deben hacer el deporte que les guste. Ya que lo tengo con Estefanía, ¿a partir de qué edad un chico puede empezar a jugar al rugby? Bueno, en el mini rugby se juega a partir de los 5 o 6 años. El mini rugby es una variedad del rugby en realidad adaptada al deporte infantil, donde el contacto es mucho menor que en el de los adultos, y también hay otras variedades que se usan en países desarrollados de rugby, digamos, como Nueva Zelanda, como Inglaterra, Sudáfrica, que se llama el tag rugby o el touch, que son deportes donde el contacto es mínimo y se juega por parte de niños de ambos sexos. Que no hay la edad de comienzo, yo diría que es alrededor de los 5 o 6 años, obviamente que con las reglas adaptadas para esas edades, el tamaño de la cancha, los jueces que deben conocer, los entrenadores, el tamaño del balón, etc. Y tener en cuenta esas dos variantes como el touch rugby y el tag rugby, que son muy útiles. Doctor Muratore, acá nos preguntan qué tratamientos hay para el famoso codo de tenista. Los codos de tenista son unas enfermedades las cuales son bastante frecuentes, que se dan en jugadores de tenis recreacionales y por lo general tienen arriba de 30 años. Es como una lesión en la inserción de un tendón del codo, y casi siempre los tratamientos están abocados a permitir la curación de esa lesión. Es una lesión que es muy lenta curación, por lo tanto los tratamientos son largos, y por lo general los tratamientos se hacen con
rehabilitación, elongación de los músculos epicondíleos, fortalecimiento progresivo, kinesiotaping, y sobre todo lo que uno tiene que saber es tratar de identificar la causa por la cual esa persona comenzó a tener un codo de tenista. Es decir, empezó después de un cambio de raqueta, de un cambio en su empuñadura, de jugar con pelotas pesadas, pegar a destiempo. Son muchas causas en las cuales el médico es uno de los eslabones del tratamiento, pero también acá intervienen el entrenador, el preparador físico, intervienen varias personas para lograr que se mejore el paciente. Yo les recomiendo a los pacientes constancia, paciencia, porque los tratamientos son lentos y en muy raras ocasiones llegamos a un tratamiento quirúrgico de un codo de tenista. Por lo general lo resolvemos con un tratamiento fisioquinésico. Tengo una pregunta más, después les voy a pedir a cada uno si quieren hacer un cierre o dar sus consejos o recomendaciones. Esta vez de Claudia, desde Perú. Ella dice que tiene tendinitis en la muñeca derecha a causa del uso del mouse. Dice que toda la vida jugó tenis y que hace unos meses abandonó a causa del dolor. ¿Cómo debería retomar sin lesionarse y qué tratamientos hay para esta patología? ¿Quién me lo quiere contestar? El especialista miembro superior. Vamos por él. Sí, no, tendinitis en una muñeca a causa del uso del mouse, en realidad, muchas veces el uso de nuevas tecnologías hace que los pacientes tengan posturas mucho tiempo en forma asimétrica que les generan estas molestias. Lo primero que hacemos nosotros es tratar de descartar todo. Hay mucha gente que sobrediagnostica la tendinitis, tiene un dolor de muñeca a un paciente y automáticamente le están poniendo un rótulo de tendinitis. Primero lo que hacemos es diagnosticar si ese paciente realmente tiene una tendinitis y de qué tendón es, y de acuerdo a eso uno elige el tratamiento más adecuado. Casi siempre las personas que hacen un trabajo de oficina, nosotros les recomendamos que hagan una actividad física simétrica en forma complementaria para mejorar su postura. Específicamente tendinitis por mouse, en realidad no hay muchas publicadas y la mayoría son defectos posturales o contracturas musculares que ceden con un buen tratamiento de rehabilitación. Doctor Pache, ¿cuál es el abordaje psicológico que se le debe dar a los pacientes que tienen lesiones del deporte? Bueno, el abordaje psicológico siempre debe estar presente a la hora de tratar cualquier paciente, ya sea un deportista o no. Hay diferentes tipos de lesiones que tienen más gravedad que otras. Por ejemplo, el colega lo sabe muy bien que hay cardiopatías determinadas que son contraindicaciones relativas o absolutas para una actividad, o por ejemplo, una lesión de rodilla que nos va a tener 6 meses afuera de la cancha. Son temas que no son muy fáciles de digerir para un jugador que de repente es un profesional que se dedica enteramente al deporte. Por lo tanto, hay que tratar de dar las noticias en forma un poco más, digamos, adecuadamente a la personalidad de cada jugador, escuchar al jugador, saber qué percepciones tiene él de su problemática o de enfermedad, qué sabe de ello, y nosotros contribuir con lo que él pueda complementar con lo que él sabe, o a veces él prefiere saber o no profundizar en el tema y simplemente llevar adelante un tratamiento. Vamos a ir ya terminando, quiero escuchar a cada uno a ver qué consejos les quieren dar a nuestros usuarios de Junta Médica. Doctor Debac, ¿qué consejos quiere dejar usted? Mire, yo lo que quería agregar, me parece hacer hincapié en estos 3 tratamientos que son complementarios de los tratamientos habituales en las lesiones del deporte, como en otras lesiones también, y que son los que he mencionado. Uno de los tratamientos es el plasma rico en plaqueta, que son los factores de crecimiento plaquetario que da aplicación local. Hay una cierta resistencia en parte de algunos colegas, pero realmente se ha demostrado esto, y hay muchos estudios que han demostrado cómo la aplicación inoca en 20 minutos aplicar los factores plaquetarios, que son los que van a hacer el crecimiento celular en la zona de la lesión y que van a mejorar, van a hacer una buena cicatriz, es una opción
La ozonoterapia no es ya, como dicen, no, esto no sabemos qué es. Ya para que la facultad nuestra, la Universidad de Buenos Aires, tengamos un posgrado en ozonoterapia en medicina, es decir, que ya tenemos un aval, y no solamente acá, sino en Europa, como lo están usando en la Lazio, en muchísimos equipos del mundo. La cámara hiperbárica es mejorar a una presión de 1,5 atmósferas de presión y con una máscara de oxígeno al 100%, mejorar la oxigenación en el cuerpo, y eso mejoramos la lesión, porque vamos a hacer llegar mucho mejor el oxígeno, va a producir una angiogénesis, la producción de nuevos vasos, y a su vez va a producir el aumento del colágeno, va a aumentar la síntesis del colágeno. Todos estos tres, esto está realmente comprobado, y nosotros lo vamos a ver, que lo ha utilizado Nadal, lo vemos con Djokovic, podemos verlo con Nadal, que han utilizado las cámaras hiperbáricas, inclusive viajan a todos lados con ellas para ver sus resultados. Después de un partido intenso de 2 horas, 3 o 4 horas, ellos se ponen en la cámara hiperbárica. Por supuesto, con respecto al programa Rico en Plaqueta, en Chile lo ha hecho para el Mundial de Sudáfrica el jugador Suazo, que ha tenido un desgarro muscular y pudo jugar haciéndole esto 20 días antes del Mundial. Por supuesto que en el Barcelona también Xavi lo ha utilizado, lo han utilizado muchos jugadores, se usa lo mismo que la ozonoterapia en equipos de Europa, y en la Argentina como que yo diríamos que son tratamientos comprobados, y que es complementario de todo lo que han hablado los colegas. Simplemente hay que implementarlos, son inocuos, por supuesto que siempre tiene que tener el control médico, y no de un técnico, sino el técnico acompañado del médico, y esto van a cortar las lesiones, van a cortar el periodo de recuperación de las lesiones, no cabe duda, y está demostrado. Así que eso sería en cuenta para empezar a tener en cuenta. Yo creo que en los próximos años esto va a ser tratamientos habituales, como son los que se vienen haciendo hasta ahora. Doctor Pache, ¿cuáles son sus conclusiones y sus recomendaciones sobre el tema? Y le dejo al final al doctor Stefani para que cierre. Bueno, como conclusión, yo creo que en toda lesión deportiva, más allá de las lesiones articulares, de hombro o de partes blandas como músculos o tendones, siempre hay que tener mucha paciencia por parte del jugador, así como también del médico del equipo, ya que hay lesiones de un tratamiento mucho más largo, que requiere su periodo de tiempo para rehabilitarse, y tratar siempre de calmar la ansiedad del jugador, así como por ejemplo en una distensión muscular, donde hay ya una etapa que se llama la etapa de estabilización, donde el jugador ya no siente más dolor, ya se mueve sin problemas, ya no tiene más edema en la lesión. Siempre hay que esperar a que termine de cicatrizar el músculo previo a lanzarse de nuevo para dentro de la cancha, por ejemplo. Y bueno, de eso hay que tener mucha paciencia. Doctor Stefani, no sé si quiere cerrar. Sí, creo que el mensaje fundamental es decirle a la gente, a los que ya hacen ejercicio y a los que no hacen ejercicio, que la actividad física sin duda es enormemente positiva. Se dice, y es correcto, que le va a agregar años a su vida, y sin duda que le va a agregar vida a sus años. Que van a tener lesiones deportivas, probablemente van a tener, cuando hagan actividad física, van a tener lesiones. En la medida que hagan ejercicios supervisados por entrenadores calificados, las lesiones van a disminuir. En la medida que utilicen equipamiento adecuado, el calzado, las raquetas, lo que sea, también las lesiones van a ser menores. Y en caso de ocurrir lesiones, bueno, decidir consultar a quienes sabemos un poquito más, porque nos hemos dedicado a esto y tenemos como compromiso de que las personas que hacen actividad física vuelvan a hacerla lo más rápido posible, en las mejores condiciones posibles, y tratando de que no vuelvan a tener que consultar por la misma lesión. O sea que el mensaje es: hagan ejercicio, que el beneficio paga.
Bueno, doctores, ha sido un placer haberlos tenido con nosotros hoy. Les agradecemos a los cuatro, se nos cayó uno de los doctores al último momento, pero bueno. Muchas gracias a todos y los esperamos el próximo miércoles a la misma hora en un nuevo programa de Junta Médica. Gracias por estar. Deportistas. Esas lesiones van a variar de acuerdo al tipo de deporte. El deporte es simétrico o es asimétrico. Por ejemplo, un deportista, por ejemplo un tenista, tiene un porcentaje alto de lesiones a nivel del hombro y un porcentaje alto de lesiones a nivel del codo, en menor frecuencia es en la muñeca, porque generalmente el deporte de él es asimétrico. En el hombro lo que vemos fundamentalmente son lesiones que causan inestabilidad en el hombro, que son lesiones ligamentarias, y lesiones en unos tendones del hombro que se llaman manguitos de los rotadores. A nivel del codo solemos ver, bueno, ya habrán escuchado de la patología que se llama codo de tenista, es una patología bastante frecuente que se ve en determinados jugadores de tenis de determinada edad, y en la muñeca sobre todo se ven algunas patologías que tienen inflamaciones o tendidas. Esas son las lesiones que vemos en miembros superiores nosotros. Doctor Pache, ¿cuáles son los aspectos fundamentales para prevenir lesiones musculares y tener una buena rehabilitación? ¿Cuáles serían las claves de una buena rehabilitación? Bueno, hay varios aspectos importantes a la hora de prevenir las lesiones deportivas. Desde ya el entrenamiento físico en un periodo semanal, como también al momento antes de empezar la actividad física, digamos el estiramiento, la hidratación previa al entrenamiento es fundamental, como también durante el mismo entrenamiento y después del entrenamiento, así como también la nutrición, manteniendo cantidades de vitaminas y diferentes nutrientes adecuados, así como también todos los aspectos externos que tiene el jugador, como el ámbito familiar y psíquico, también van a participar, contribuyen a De Infobae, donde tendrán contacto directo con los profesionales. Hoy vamos a hablar de las lesiones en el deporte. Si bien hacer deporte es un hábito muy saludable y sano, a veces podemos lastimarnos. Para ello hoy convocamos a 4 especialistas, 2 de Uruguay y 2 de Argentina, quienes nos brindarán consejos para prevenir y tratar distintas lesiones. Dentro de la próxima media hora ustedes pueden hacerles llegar sus preguntas. Les voy a presentar a los profesionales. Desde Uruguay tenemos al doctor Juan Martín Stefani. Él es médico especialista en medicina del deporte por la Facultad de Medicina de Montevideo. Cuenta con un diploma en Sports Medicine del London Hospital Medical College de Inglaterra y además es médico de The British School All Boys and All Girls Club y ex médico de la Unión de Rugby del Uruguay, Selección Mayor, Juvenil y SEDEN. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. También desde Uruguay tenemos al doctor Santiago Pache. Él es médico general por la Facultad de Medicina CLAE y médico del plantel de rugby de All Boys Club. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Desde Argentina tenemos al doctor Norberto De Bag. Él es médico graduado de la Universidad de Buenos Aires, cardiólogo deportólogo con posgrado en ozonoterapia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Y finalmente el doctor Álvaro Muratores de Argentina. Él es médico especialista en artroscopía del miembro superior y cirugía y microcirugía de mano. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, ante todo yo quisiera saber cuáles son las lesiones más comunes que sufren los deportistas. No sé quién quiere empezar a hablarme. Vamos por orden, doctor Muratores, si quiere empezar usted. Yo en realidad les puedo contar acerca de lesiones que vemos en el miembro superior de los deportistas. Lesión deportiva del jugador y por supuesto que una buena rehabilitación después de tener una lesión deportiva es fundamental para el pronóstico del futuro de ese deportista, de manera que si no sigue una buena rehabilitación es muy probable que vuelva a tener la misma lesión u otra. Doctor Stefani, usted trabaja con rugbyers, tiene mucha experiencia en este deporte. ¿Cuáles son las principales lesiones que tienen estos deportistas, que a veces suelen ser, pueden
pasar hasta la muerte, de hecho, porque es un deporte bastante violento por momentos. Sí, el rugby sin duda en el momento siempre se consideró al rugby como un deporte de contacto. Hoy ya se considera como un deporte de colisión, donde los choques son frecuentes, la velocidad de los jugadores y el peso de los jugadores cada vez es mayor, por lo tanto las lesiones traumáticas son repetidas. Básicamente